Muchas gracias a la gente de Ojo con mi Pisto y de Laboratorio de Medios, que tengo entendido que trabajan juntos en esta brillante iniciativa, creo yo, de guía de signos. Em, y bueno, bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se conectaron. Voy a este, compartirles mi pantalla. Díganme si ven todo bien. Sí, se ve. Súper. Em, bueno, miren, la idea de hoy es hablar un poco sobre consejos municipales. Yo Mi primera recomendación es, si ustedes quieren saber cosas de municipalidades, acudan a Ojo con mi Pisto. No hay, no hay mejor fuente de información y de revisión de hechos, de reportaje, de noticias, de fiscalización para gobiernos locales que este medio. eh, Genuinamente, o sea, van a ver a lo largo de la presentación muchas de las fuentes que yo mismo uso, vienen de ellos, porque al final ellos son, digamos, líderes en informar acerca de eh, particular tema, ¿no? Así que cualquier cosa, cuando me pregunten cosas que no sé, le voy a tirar la pelota a la gente de Ojo Muy Visto. Eh, y bueno, podemos empezar. Les voy a hablar de cómo se integra el Consejo Municipal, más o menos qué hacen y qué tipo de cosas tienen a su cargo según más o menos la ley. Un poco de advertencia, yo no soy abogado, entonces no me pregunten cosas de abogado. Yo entiendo más dinámicas de poder, yo entiendo más eh, lógicas institucionales. Si la ley dice esto o si la ley dice otra cosa, eh, por favor ustedes corrigen a mí, los que son abogados o los que conocen mejor de leyes, que probablemente son la mayoría de ustedes. Eh, la charla de hoy no se trata de qué dice la ley que hacen los consejos municipales, sino de eh, políticamente cómo se integran y políticamente cuál es su rol en el país, ¿no? Entonces, es la primera parte, la primera sección. Cuestiones como muy fundamentales de qué hacen. Eh, y luego les voy a hablar de cómo se balancea el poder adentro de un congreso, ¿verdad? De un consejo municipal. Eh, y de ahí vamos a hablar de un tema en ciencia política muy, muy tocado, que es el de representación de minorías. Les voy a hablar de cómo se asignan los espacios en los consejos eh, y qué significa esto para sus municipalidades. Yo creería que la mayoría de ustedes son o digamos, que pertenecen políticamente a la municipalidad de la ciudad de Guatemala o de sus aledañas, ¿no? De Villanueva, de Nisco, de Rejanes, de Santa Catarina, etc. Y al final, una pequeña reflexión sobre cómo fiscalizamos a nuestra MUNI. Eh, Aquí es donde más voy a insistir que vayan a ver el material de Juego Conquisto, porque ellos lo hacen mejor que nadie. Pero yo tengo dos argumentos, y es a través de Guatecompras y a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Eh, y pues nada, ¿cómo se integra? Eh, el Consejo Municipal es como digamos, también se le conoce como corporación municipal, y es el órgano máximo que se encarga de la gestión de los municipios, ¿no? Entonces, ellos son los que deciden más o menos la política pública del municipio, eh, cierto tipo de reglamentos y cierto tipo de recolección de impuestos son atributos del municipio, proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura, ese tipo de cosas eh, son las que hace su municipalidad. Cuando ustedes ven una calle sucia, digamos, la jurisdicción de la municipalidad. Si ustedes manejan en una carretera internacional, nacional, esas no suelen ser atribuciones de la municipalidad, esas son atribuciones del gobierno central, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando del Consejo Municipal, es el grupo de personas que se dedica a gestionar asuntos municipales, ¿no? Limpieza, ornato, etcétera. Y tiene tres tipos de personas que lo componen, ¿no? El alcalde o la alcaldesa, que es una persona, eh, los síndicos y los concejales, y obviamente sus suplentes, ¿no? Ahorita les voy a hablar más de qué hace cada uno. Eh, el alcalde, digamos, preside el consejo municipal. Piensen en el consejo municipal como esta agrupación de gente, ¿no? El alcalde, los síndicos y los concejales, pero si les sirve mejor imaginarse el consejo municipal como reunido en una sala tomando decisiones. Imagínense como
como el Congreso lo es para el Estado, pues el Consejo Municipal lo es como para la municipalidad, ¿no? La diferencia siendo que aquí se, se mezclan el alcalde con la representación, digamos, de minorías o la representación popular, que serían los alcaldes, ¿no? De los concejales. Entonces el alcalde es el que preside el consejo, ¿no? Es el epicentro de la política pública de la municipalidad. Eh, y es el alcalde el que tiene como a su cargo nombramientos y puestos dentro de la municipalidad. Y es el alcalde también quien convoca a sesiones ordinarias del consejo. Estas tienen que ser al menos una vez por semana, eh, y a cualquier sesión, perdón, extraordinaria. Ahí dice ordinaria, pero es extraordinaria. Entonces, ellos pueden convocar a cualquier número de sesiones que crean que haga falta. Si ustedes ven cuántas sesiones extraordinarias tienen sus municipalidades, muchas tienen más de 4 al mes, ¿no? 4 al mes serían como las ordinarias, las obligatorias, pero muchos tienen 14, 20, 30, eh, cuantas crean que haga falta, ¿no? Y el asunto es que ellos cobran por cada sesión extraordinaria que hacen, ¿no? Y ahí está como la trampa de, de este diseño institucional de la municipalidad, ¿no? Los alcaldes cobran muchísimo, como pueden creer, ¿no? Esto, por cierto, es de ojo como visto. Ellos tienen como un ranking de los alcaldes mejor pagados, o digamos, esto lo publicaron en junio del año pasado. Eh, y entonces pueden desglosar, por ejemplo, el salario de un alcalde en al menos unos 4 o 5 rubros, ¿no? El sueldo base, que es, digamos, el que ellos más o menos deciden qué es lo que se les paga mensualmente. Luego bonos, luego dietas del consejo. Las dietas son, básicamente, yo cobro por asistir a sesiones del consejo, ¿no? Dietas de activas y gastos de representación. Estos serán como el equivalente a viáticos, tal vez como forma más eh, fácil de ponerlo, ¿no? Eh, y entonces, claro, uno puede decir, bueno, el sueldo base de un tal alcalde es el salario mínimo, ¿no? No hace mucho un alcalde, tal vez el de Fraijanes, tal vez el de Villanueva, dijeron basta con la corrupción, eh, y pues hicieron esta técnica que se suele usar mucho entre políticos latinoamericanos, también no latinoamericanos, pero últimamente en Latinoamérica, muchos líderes políticos han, digamos, como, como estrategia de combate a la corrupción, el implementar eh, eh, austeridad, ¿no? Pero austeridad personal. Entonces, bajarse el sueldo base. Entonces, no sé qué alcalde está cobrando un quetzal al mes ahora, ¿no? Y, ¿qué significa eso? No, no es que esté ganando un quetzal al mes, literalmente. Es que el sueldo base es de un quetzal al mes, o el sueldo base es de el salario mínimo al mes. Luego, además, cobran bonos, dietas y gastos de representación. Y yo no quiero, digamos, yo no quiero ser como muy crítico de las personas que cobran, digamos, estos números excesivos bueno, no sé si lo consideran excesivo o no, yo creo que es un poco excesivo cobrar más de 100,000 quetzales al mes por dirigir una municipalidad. Tampoco creo que no debería ser remunerado el trabajo de un alcalde, yo creo que es muy difícil. Yo honestamente, bueno, esto es un poco sesgo de mi profesión, ¿no? Pero creo que pocas cosas más difíciles que gobernar gente, ¿no? Eh, y probablemente un alcalde que gobierna gente, pues debería cobrar, eh, digamos, salarios dignos de su trabajo. Pero no sé si tanto, ¿no? Yo me imagino que muchos de ustedes pensarán lo mismo. Ahora, em, ¿qué significa que se bajen el sueldo? Pues, ¿y qué significa que estén estos números tan grandes? ¿Y qué significa que las dietas sean tan grandes y a veces las dietas más grandes que el sueldo, y a veces los gastos de representación más altos que el sueldo, etcétera? Em, Desde mi interpretación, esto no es más que consecuencia natural de un mal diseño institucional de, digamos, de todo el sistema de normas que gobierna los gobiernos locales en Guatemala. ¿Cuáles son este sistema de normas? Desde la Constitución, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y particularmente el Código Municipal. Eh, no me pregunten por artículos, porque no sé dónde están, yo no soy abogado, pero si les pudiera decir esto, no hay límites explícitos en la ley para el tope de salarios en los alcaldes, ¿no? Entonces, ¿qué haría cualquier actor racional con interés propio? Pues subirlo lo más posible, ¿no?
¿Y cuál es el efecto de reducirlo por austeridad y entonces por demostrar que no son corruptos? Pues, pues no sé. O sea, la pregunta es interesante, pero mi intuición me dice que tener salarios más bajos no quiere decir que exista austeridad en el gasto público o responsabilidad en el gasto público o en la inversión pública. En el caso de una municipalidad, si va a invertir en instalar un transmetro, pues es el tipo de inversiones que son como mucho más voluminosas y donde creo yo a los contribuyentes les importa más a dónde va su dinero. Los salarios obviamente importan mucho porque esto eh, claramente es altísimo, ¿no? Pero estos son los casos como súper extremos. Eh, ¿Qué significaría, qué representaría porcentualmente para la municipalidad que Ricardo Quiñones se baje el salario total? No, no solo el sueldo base, sino que deje de cobrar, por ejemplo, dietas, que deje de cobrar gastos de representación. Em, yo creo que en términos porcentuales no es la gran cosa. Es un símbolo, digamos, muy bien visto, muy oneroso, ¿no? Pero la literatura anticorrupción no, digamos, no converge hacia que aquellos líderes que se bajan los sueldos son necesariamente menos corruptos. Es una gran estrategia de marketing político, pero no es necesariamente conducente a mejores resultados de política pública. Eh, ¿Por qué hago esta reflexión? Eh, para señalar el hecho de que lo importante de fiscalizar alcaldes es obviamente su salario, pero piensen más en eh, el salario comparado con qué y qué condiciones institucionales permiten que estos salarios sean así. Entonces, la segunda reflexión, un poco ya la discutimos, ¿no? Si no hay topes en la ley explícitos o si son fáciles de bypassear, eh, pues ese es el tipo de cosas que vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que queda es pedirle al alcalde que si va a cobrar un sueldo tan alto que sea responsable en el resto de la administración de la municipalidad. Eh, pero la primera reflexión, el comparado a qué, es un poco una reflexión que desde la literatura anticorrupción se hace como para capturar talento de gente que es buena para la gobernanza, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué estaría, bueno, vamos a suponer que toda esta es gente que son expertas en gobernanza, tanto local como o sea, local pública como privada. Entonces, ¿qué haría un Ricardo Quiñones afuera de la municipalidad en términos, digamos, jerárquicos? ¿En qué otro tipo de ámbitos uno puede gobernar alrededor de 3 millones de personas? Eh, pues no sé, dudo si alguna empresa en el mundo tiene a tanta gente a su cargo, ¿no? Eh, entonces, piénselo en ese tipo de comparaciones. Obviamente no voy a ofender a Ricardo Quiñones en particular, pero quiero que piensen como el salario de un alcalde en términos eh, o sea, a la hora de fiscalizar a un alcalde, es muy importante pensar comparado a qué está ganando mucho o poco. ¿Y qué representa genuinamente esto respecto del porcentaje total del presupuesto de la municipalidad? Y lo más importante, cómo es el gasto de la municipalidad en otros bienes públicos, en la mera provisión de bienes públicos, dejando a un lado el salario. Un salario puede ser muy bajo si es el mejor alcalde que se ha visto en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, no sé, esta es una pequeña reflexión que se hace y el principal takeaway para los oyentes debería ser eh, la reflexión sobre si, eh, o más bien sobre cómo puedo yo acercarme a un alcalde para, digamos, verificar cuánto está ganando, cuánto de eso es sueldo base, cuánto de eso es el resto, y cómo como sociedad pensamos en los límites salariales que se pueden poner eh, los alcaldes, ¿no? Esa es la gran discusión institucional que debería estar teniendo probablemente Guatemala. Eh, y luego los síndicos y los concejales, ¿qué son estas personas, no? Entonces hablamos del alcalde. El alcalde preside el consejo municipal. Los otros dos tipos de personas son síndicos y concejales. Los síndicos serán como los abogados de la municipalidad. Ellos tienen la representación legal, ellos resguardan los títulos de propiedad y defienden las comunas en casos judiciales, pero también, eh, digamos, son los más allegados institucionalmente al alcalde. Son como sus aliados naturales porque vienen del mismo partido o comité cívico, ¿no? Ahora, los concejales actúan más como representantes de la gente, ¿no? Eh, a pesar de que no hay, digamos, diferencia jerárquica entre ellos, yo sé que dije que los síndicos son como más cercanos institucionalmente al alcalde, pero esto no quiere decir que los síndicos sean más que los concejales, ni que el concejal primero sea más que el segundo y el segundo que el tercero. Eh,
la única, digamos, salvedad que tiene nuestro marco institucional es que el concejal primero es quien sustituye al alcalde en caso de ausencia, ya sea temporal o permanente. Entonces, cuando falleció Árbol Arzú en la Municipalidad de Guatemala, eh, le reemplazó inmediatamente el concejal primero, que en ese entonces era Ricardo Quiñones, y luego él, digamos, queda electo como alcalde en 2019, se reelige en 2023, y de ahí es como donde viene la idea de tener un reemplazo inmediato, ¿no? Pero los concejales son los que trabajan, o al menos se supone que trabajan más cerca de la población. Y ahorita les voy a explicar por qué es esto. Eh, por último, digamos, el último gran elemento del Consejo Municipal o de la Corporación Municipal son las comisiones de trabajo. Y estas se parecen muchísimo a las comisiones de trabajo que tiene el Congreso, ¿no? Si es que conocen del marco institucional del Congreso, si no, no pasa nada. Estos son grupos de trabajo que básicamente hacen dictámenes, propuestas, recomendaciones sobre temas específicos. ¿Qué temas? Pues 9 obligatorios, más los que la municipalidad considere que tiene alguna necesidad en particular en ese municipio. Entonces, los 9 bases son los de salud, educación, los de servicios, infraestructura, urbanismo, etcétera, y los de fomento económico y al turismo, y como esa línea de trabajo, los de descentralización y formación ciudadana, los de finanzas, los de propiedad, derechos humanos, y por último los de como, digamos, los de sociedad, ¿no? Los de familia, los de la mujer, la niñez, etcétera. Eh, y estas comisiones de trabajo lo que hacen es eh, digamos que grupos de mezclas entre concejales y síndicos, eh, tal como en el Congreso, pues son los que se reúnen y discuten temas sobre educación, salud, servicios, etcétera. Y ellos, digamos que son, entre comillas, los especialistas en este tipo de política pública. Ellos preparan propuestas, se las pasan al alcalde o digamos, las presentan adentro del Consejo Municipal y se vota para avanzar eh, o detener cierto tipo de proyectos, ¿no? Eh, entonces, las comisiones de trabajo son como una buena oportunidad. Por ejemplo, si yo en mi municipalidad quiero saber cómo, o quiero hacer recomendaciones o quiero fiscalizar temas particulares de educación y cómo están las escuelas públicas en mi municipio, pues el primer punto de contacto son aquellos concejales y síndicos que pertenecen a la Comisión de Trabajo de Educación. Y digamos, con ellos es el acceso más directo. Ahora, puede haber más condiciones de trabajo. Estas son las obligatorias, ¿no? Las que dice la ley que tienen que estar. Eh, Algunas municipalidades tendrán muchas más dependiendo del tipo de necesidades que tengan, ¿no? Eh, Ahora, ¿de dónde sale el dinero de la municipalidad? Porque, digamos, todo esto es caro, todo esto se tiene que pagar. Y las municipalidades no tienen necesariamente como formas muy famosas de recaudar, ¿no? La gran mayoría o bueno, depende del tamaño de la municipalidad, pero en esencia tienen 3 fuentes de ingresos, ¿no? Están los ingresos propios, que serían como desglosados en estos 5, ¿no? Ingresos tributarios, por ejemplo, eh, por ejemplo, el cobro del IUCI cuenta como ingreso tributario, ¿no? Los ingresos no tributarios son aquellos ingresos como eh, cuando uno paga un servicio a la municipalidad, entonces esos son como ingresos no tributarios, ¿no? También tienen ventas y bienes de servicios, tienen ingresos de operación, porque cualquier tipo de operación que tenga y cobren, pues entonces reciben de ahí y tienen también rentas de propiedad. Si la MUNI tiene una propiedad y lo alquila, pues entonces eso también cuenta como ingresos. Ahora, municipalidades grandes y ricas claramente van a tener un montón de ingresos propios, ¿no? La Municipalidad de Guatemala solo en UCI, o la de Santa Catarina, Pinula solo en UCI, pues ha de hacer muchísimo dinero, ¿no? Eh, y luego, transferencias del gobierno central. Ahora, de acuerdo, si no estoy mal con la Constitución, el 10% del presupuesto general de ingresos y egresos va para municipalidades, ¿no? Eh, de ese 10% del total del presupuesto, se divide entre todas las 340 municipalidades del país. ¿Cómo se divide? Pues parte de ese 10%, que será el equivalente como a un tercio, digamos, de eso, se asigna en proporción poblacional, ¿no? Entonces, aquellas municipios más grandes recibirán más de ese 10% del presupuesto.
Hay un monto fijo que me imagino que será como otro tercio más o menos de ese, de ese dinero. Igual se reparte equitativamente, pero digamos, aquí de entrada eh, entenderemos que aquellas municipalidades más grandes van a recibir también más dinero del gobierno central. Eh, y bueno, préstamos y donaciones que pueden tener con cualquier tipo de entidad. Eh, Ahora, la gran conclusión acá, como pueden imaginarse, en términos como de mapear la situación de los consejos municipales, de lo que pueden y lo que no van a poder hacer, solo según su tamaño. Dejan a un lado el tipo de gestión que puedan tener. Las municipalidades más grandes y ricas reciben más transferencias del gobierno central y pueden recaudar más, porque si tienen más gente, pueden recaudar más UCI. Si tienen más gente rica, pueden cobrar más de UCI, porque se supone que, digamos, el UCI de propiedades más grandes paga más. Entonces, estas municipalidades están como condenadas al éxito, si lo quieren ver así. eh, y con eso no me refiero a la calidad de la gestión, me refiero a simplemente la cantidad de dinero que les va a entrar. Entonces, digamos, que empiezan la carrera administrativa un poquito más adelante, ¿no? Y un poquito, la otra cara de la moneda es que las municipalidades más pequeñas y pobres reciben menos transferencias y recaudan menos de ingresos tributarios, no tributarios, etcétera. Y así como las munis grandes y ricas están más o menos condenadas al éxito, las monedas más pequeñas y pobres suelen estar más o menos condenadas al fracaso. Ojo, esto es en términos institucionales como de diseño. ¿Sí? Por cómo está diseñado la asignación presupuestaria, la recolección, etcétera, las monedas más pequeñas van a tender hacia ver días más de vacas flacas y las monedas más grandes y ricas, pues días más de vacas gordas. Otro asunto completamente, insisto muchísimo, es la calidad del gasto. Una MUNI pequeña puede perfectamente, con el poco dinero que tiene, hacer inversión pública, digamos, con una intención súper clara y súper poderosa. Y MUNIs muy grandes pueden despilfarrar el dinero y pagarle millonadas a sus alcaldes de salarios, ¿no? Em, y ahora, ¿cuál es, digamos, este es como em, la escena bajo la cual juegan los alcaldes, síndicos y concejales adentro de la municipalidad? Pero yo creo que este podrá ser como el aporte más claro que puedo dar con esta presentación, que es cómo se balancea el poder adentro de una municipalidad. Em, a ver, para empezar, ¿cuántos síndicos y cuántos concejales? Porque eh, esto de repente puede ser como nuevo para muchas personas, ¿no? Pero eh, un poco intuitivamente, ¿no? Se asigna de forma proporcional a la población, ¿no? Entonces, municipios con más de 100.000 habitantes van a tener 3 síndicos y 10 concejales titulares y un síndico y 4 concejales suplentes, ¿no? Y así nos vamos para abajo, ¿no? Entre 50 y 100.000 van a tener 2 síndicos y 7 concejales titulares y un síndico de 3 concejales suplentes. Entre 20.000 y 50.000 van a tener 2 y 5 titulares y 1 y 2 suplentes. Y si tienen menos de 20.000, todas las municipalidades que tengan menos de 20.000 habitantes, no importa si tienen 319.900 o 5.000, van a tener 2 síndicos titulares y 4 concejales titulares y un síndico y 2 concejales suplentes. Ahora, la gran pregunta aquí es, ¿cómo se eligen, no? Y, y qué significa, o sea, a ver, tal vez la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿para qué queremos esta cantidad de gente adentro de un órgano administrativo? ¿No? ¿Qué significa que haya 3 síndicos y no 4 y 10 concejales titulares, y no 11 y no 15 o no 2? ¿No? ¿Por qué no el alcalde gobierna solito? Eh, y cuando se eligen corporaciones municipales, ¿cómo estamos seguros que el alcalde no metió a toda su gente en la municipalidad y puede gobernar como un pequeño sultán dentro de su municipio? Y ese es el punto de la existencia de los concejales, ¿no? Eh, Hace un rato equiparé institucionalmente el Consejo Municipal al Congreso de la República, ¿no? Eh, Otro punto de comparación es que ambos son órganos de representación, particularmente a través de los concejales, ¿no? Este es un screenshot de los resultados municipales del municipio de Guatemala, ¿no? De 2019. Eh, entonces aquí pueden ver en el cuadrito de la izquierda el nombre de la organización que se postuló. Como ustedes saben, partidos políticos se postulan a corporaciones municipales
pero también puede hacerlo comités cívicos, ¿no? Los comités cívicos son, digamos, entidades, organizaciones políticas temporales que se pueden postular solo a corporación municipal, ¿no? Entonces esta gente puede intentar meter alcaldes, meter síndicos, meter concejales. Y luego en el cuadrito del lado derecho está quién quedó, ¿no? Y entonces, no sé si alguna vez han visto una memoria electoral del Tribunal Supremo Electoral, pero les ponen la tablita entera, el cargo, si es alcalde, si es síndico primero, concejal quinto, segundo concejal suplente, el nombre de la persona y la organización. Ahora, ¿por qué no todos son de unionista? Si Ricardo Quiñones de unionista ganó la Municipalidad de Guatemala. ¿Por qué hay alguien ahí de Semilla? ¿Y por qué hay tanta gente de Creo? Y sí, hay un montón de gente de unionista, pero ¿por qué está mezclado así? ¿Cómo se determina que se conforme así el Consejo Municipal o la Corporación Municipal? Pues vamos a combinar, para el que le guste la ciencia política como un poquito más dura y clásica, esta parte le va a fascinar, pero eh, se hace básicamente repartiendo escaños igualito como se hace en el Congreso, ¿no? Entonces, salgamos de alcaldes y síndicos, estos son por mayoría simple, ¿no? Entonces, el que tenga más votos en toda la competencia electoral es el que gana la alcaldía y mete a sus síndicos, ¿no? Pero los concejales se eligen por fórmula de representación proporcional de minorías, específicamente la fórmula DONT. Y esta es la misma que se usa para asignar curules en el Congreso. Entonces, esta tablita es la que hago yo como para calcular eh, la asignación de curules en el Congreso, pero la aplica perfectamente a la asignación de concejales en la corporación municipal, ¿no? Entonces, esta es la misma tabla, la línea azul, o digamos la fila azul, son los votos originales que recibieron, eh, y así es como se distribuye un poco el asunto. ¿Qué está pasando acá? Pues ahora lo vamos a desgranar, ¿no? Y para desgranarlo, primero hacemos la tablita un poquito más simple. ¿Qué dice aquí? Esta tabla grande con todas las, digamos, con todos los competidores, la reduje a solo los que metieron alcaldes y concejales, ¿no? Entonces, Unionista obtuvo un total de 167.900 votos, Creo 152.000 votos y Semilla 42.400 votos, ¿no? Esto, de nuevo, es elecciones 2019. Las elecciones 2023 fueron mucho más cercanas entre Unionista y Creo. Hubo un caso ahí súper controversial, muchos de ustedes sabrán. La diferencia al final fue como menos de 500 votos, eso es menos de una mesa. Eh, o sea, digamos, estuvo súper cerca. Este estuvo un poquito más separado, ¿no? Y Semilla aquí eh, también logró una cantidad significativa de votos. Esta fue la primera vez que estaba ocurriendo. Entonces, ¿cómo se calcula? Eh, ¿Cómo funciona la fórmula DONT? Es un poquito complejo, pero los puedo explicar así como muy rápidamente. Lo que hacen es tomar el total de votos de cada partido político o comité cívico y se divide varias veces en diferentes, digamos, en denominadores ascendentes. Entonces, eh, los votos de unionista, 167.000 dividido uno, dividido 2, dividido 3, dividido 4, dividido 5, dividido 6, etc. Y lo mismo Creo, lo mismo con Semilla, y lo mismo con todos los otros partidos políticos, ¿no? Y al final de esta tabla gigantesca, se busca el decimocuarto número más grande, ¿sí? El decimocuarto número más grande es 23.998. Esa le vamos a llamar la cifra repartidora, ¿no? Entonces, el total de votos de partido o comité se divide entre la cifra repartidora y el resultado es el número de concejales que entran en esa organización política. Así es exactamente como se asignan curules en el Congreso también. Eh, y entonces, esto es clave para entender que votar en la municipalidad importa muchísimo. En sistemas, digamos, en sistemas mayoritarios, ¿sí? Para elegir, por ejemplo, diputados para el Congreso estadounidense, si uno no vota por el ganador o por el que le puede hacer competencia, un poquito el voto está perdido. Y ese tipo de sistemas suelen, digamos, arrinconar a dos tipos o a dos competidores más fuertes. Afortunadamente, Guatemala tiene un sistema un poquito más inclusivo y es capaz de repartir espacios en la corporación municipal, incluso aquellos partidos que no hayan ganado
la alcaldía, ¿sí? O sea, la figura de alcalde. ¿Qué quiere decir esto? Unionista, 167,000 dividido 23,000, la mata está hecha ahí por ustedes, son 7 personas, para Creo son 6 y para Semilla son 1. Aquí en este, ¿por qué 14 si quedamos que eran eh, em, 10 en total? Pues esto es, ojo, para concejales, eh, porque son 10 titulares y 4 suplentes, ¿no? Entonces los primeros 10, o sea, los 10 números más grandes de la tabla, si lo quieren ver así, van a ser los concejales titulares, y los, digamos, onceavo, doceavo, decimotercero y decimocuarto números más grandes van a ser los concejales suplentes. Y este tipo de formulita se puede aplicar para cualquier municipalidad. Eh, el ejercicio es bastante sencillo de hacer. Si ustedes quieren algún día como revisar resultados electorales digamos, por su cuenta, solo con que el TSE publique resultados, ustedes pueden calcular con este tipo de tablitas y con la lista, digamos, de corporaciones municipales o incluso la lista de diputados, quién va a quedar en cada espacio, ¿no? Entonces son 10 titulares, 4 suplentes, y así es como se compone, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Habíamos quedado que eran 7 en total de unionista, ¿no? Entonces está el alcalde unionista, que es el que gana por mayoría simple. Están los 3 síndicos unionistas que digamos que ganan automáticamente junto con el alcalde. Son estos primeros 3. Y luego los 5 concejales de unionista, que son los que quedamos que eran los 5 titulares, ¿no? Luego los 4 de Creo, son los siguientes 4 de la lista, el séptimo, octavo, noveno, no, el sexto, séptimo, octavo, noveno. Y luego el décimo, que es el de Semilla, porque tuvo, digamos, asignó un curul con la cifra repartidora. Y luego los 4 restantes, pues son los 2 concejales suplentes de unionista y los 2 concejales suplentes de Creo. Esto que acabamos de hacer, eh, claro, porque es importante, ¿no? O sea, ¿por qué es tan importante saber cómo se calcula esto? ¿Por qué es tan importante saber eh, que hay diversidad dentro del Consejo Municipal? Pues porque aquí es donde ocurre el balance de poderes, ¿no? Es por este tipo de fórmula que uno puede meter, a pesar de que no haya ganado la alcaldía, si ustedes son, digamos, si ustedes son votantes eh, de Semilla y querían votar por el alcalde de Semilla en las elecciones de 2019, pero no sabían si votar por el alcalde porque de repente desperdiciaban su voto y entonces terminan votando eh, por Creo, ¿no? Imaginando que ustedes lo que quieren es sacar al unionismo de la ciudad capital, terminan votando por Creo. Eso tiene sentido, ¿no? Porque el alcalde sería reemplazado. Pero si ustedes genuinamente quieren mantener su voto, eh, digamos, con su primera preferencia política, pueden hacerlo, porque no se va a desperdiciar ese voto. A diferencia de un sistema mayoritario, en los sistemas de representación proporcional de minorías, los votos no se desperdician. O, digamos, los votos que se desperdician son eh, en proporción mucho menores. Entonces, si no gana su alcalde preferido, no todo está perdido, porque tal vez el partido puede meter concejales. Así como en este, Semilla metió un concejal, Creo metió 4 concejales, eh, pueden votar por su partido preferido, por su comité cívico preferido, y aún así tener un concejal ahí dentro. Claro, uno de 10, o más bien uno de 15, no va a hacer la gran diferencia en términos de votaciones, ¿no? Pero solo el estar ahí, solo el tener esa voz y voto adentro de la corporación municipal es, digamos, es la idea del ejercicio democrático, ¿no? A pesar de ser minoría. Eh, y pues, obviamente, concejales de otras organizaciones balancean el poder del alcalde a la hora de deliberar presupuesto, a la hora de deliberar proyectos, de decidir, este, digamos, inversión en infraestructura. El alcalde no va a tener digamos, el poder absoluto de decidir adentro del Consejo Municipal. Y este probablemente sea la lección como más importante que queda de la presentación de hoy. La forma en la que institucionalmente está diseñado el Consejo Municipal eh, permite que pueda haber diversidad de opiniones y diversidad política adentro de la corporación municipal. Este es el gran mensaje. Eh, Al final, la corporación municipal es un sistema político democrático, pero a pequeña escala.
Es como, y por eso insisto en la comparación con el Congreso, es como un Congreso, pero en chiquitito, en lugar de tener 160 representantes, tienen 10 en municipios grandes. Eh, pero el punto de esto es que toman decisiones en conjunto, se fiscalizan entre ellos, deliberan y dividen el poder. Si ustedes siguen hoy, por ejemplo, a Nino Matute o a Óscar Girón, tengo entendido que es el otro concejal que metió Semilla en mentira, entró con Winac, que era la alianza Semilla-Winac, ¿no? Em, pues ellos dos, adentro de la corporación municipal, hacen un balance de poder importante. A pesar de ser minoría, tengo entendido que muy recientemente lograron que ahora las sesiones del consejo sean públicas, sean grabadas en vivo y sean públicas para la gente. Eh, y eso se logra teniendo oposición adentro de cualquier órgano de gestión política. Claramente no nos gusta el poder como ultra concentrado, ¿no? Entonces, las municipalidades hacen muy buen trabajo en mantener el balance político en ese sentido. Entonces, si ustedes son aspirantes algún día a tener poder adentro de una corporación municipal, no se desanimen y no dejen de participar solo porque van a participar en una municipalidad que tiene tradición de pertenecerle a un alcalde como de antaño. Porque con suficientes votos pueden meter un concejal. Y un concejal puede hacer cosas adentro de la municipalidad. No puede hacer milagros, nadie puede hacer milagros, pero eh, sí se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? Eh, la gran lección, insisto, el Consejo Municipal no es eh, un régimen sultanístico, digamos, si lo quieren ver así. Está balanceado. O al menos tiene el chance institucional de balancearse. ¿Sí? Yo ahorita les estoy enseñando el ejemplo de Ciudad de Guatemala 2019, que puede ser un poquito desbalanceado, ¿no? Si tradicionalmente suponemos que Unionista y Creo son aliados naturales adentro de la municipalidad y han gobernado juntos, digamos, durante mucho tiempo, pues claramente todos ellos contra el concejal de Semilla van a seguir haciendo lo que quieran. Pero esto no quiere decir que todo esté perdido. Hay balance, hay deliberación. Ese concejal que ustedes metieron, si eran de un partido opositor, puede hacer, eh, digamos, puede tomar decisiones trascendentales para su calidad de vida. Em, Ahora, ¿cómo se fiscaliza? Esto va a ser como tal vez lo más insatisfactorio de la presentación de hoy, porque lo que voy a hacer es redirigirlos hacia herramientas que funcionan bien, ¿no? Em, Esta es una guía ciudadana genial para conocer el presupuesto municipal, ¿no? Entonces, si ustedes se meten aquí, tienen dudas sobre em, cómo se conforma, en qué tipo de cosas pueden gastar, en qué tipo de cosas no pueden gastar, cómo se decide, cada cuánto se tiene que transparentar. Em, Tengo entendido que las municipalidades cada 4 meses más o menos, o sea, 3 veces al año, tienen que estar reportando el avance del gasto, ¿no? El presupuestario. Pues hay que estar listos, hay que saber leer estos documentos, hay que eh, tener súper claro eh, cómo es que se gasta el dinero del Estado. Y yo sé que esto es bien difícil porque lo es, yo soy politólogo y a mí me cuesta mucho leer un presupuesto, pero em, las herramientas están súper ahí disponibles, ¿no? Esta otra guía, y este es probablemente el mejor amigo de cualquier ciudadano activo en el país, la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta es una guía que hizo la Procuraduría de Derechos Humanos, si no estoy mal, como por ahí de 2017 o 2017, creo que Nexos Locales hizo la guía ciudadana para conocer el presupuesto municipal, pero es bastante reciente. Y esa es una guía que les resume en no muchas páginas el poder que tiene la ley de acceso a la información pública, ¿no? Esta es específicamente para municipalidades, pero en general es bueno conocer el poder que tiene esta ley. Es una ley chiquitita, pero tiene un montón de poder para influir, eh, digamos, en cómo el ciudadano puede fiscalizar a su gobernante. Tiene sus problemas la ley de acceso a la información pública. Por ejemplo, si alguna vez la han usado, sabrán que es un dolor que a uno le entiendan qué es lo que uno está queriendo decir. Eh, y también es un dolor que a uno le respondan a tiempo y luego ponen prórrogas. Y genuinamente, si no responden, el diseño digamos, nuestro esquema institucional está muy mal diseñado para proteger al ciudadano ante una falta digamos, de respuesta. Y esta es una forma,
digamos, ostentosa de decir, eh, no están muy claras las sanciones que le pueden poner a un funcionario por no seguir la ley de acceso a la información pública. Está claro que deberían hacer, no está muy claro cuál es el castigo por no cumplir. Eh, Esa es obviamente una gran debilidad en la ley, pero esto no quiere decir que el ciudadano no está empoderado o que esté completamente desamparado ante, eh, ante la ley. En esa guía, ¿qué tipo de cosas pueden encontrar? Pueden encontrar, pues, más o menos qué tipo de información se entiende como pública, eh, cómo se ve un portal digamos, de petición de información, cómo se entiende, eh, por ejemplo, el esquema de una unidad de acceso a la información, que en teoría toda entidad estatal debería tener una. Entonces, todas las municipalidades de Guatemala se supone que tienen que tener una unidad de acceso a la información. Entonces, uno cuando escribe o cuando llega a pedir la información, pues ellos son los que te atienden. Eh, Obviamente sabemos que este país es bien problemático, es bien corrupto y el Estado de Derecho es como muy, muy bajo. Entonces, son funcionarios que normalmente van a querer no responder a peticiones, ¿no? Pero incluso la información que aparentemente pareciese ser eh, inaccesible puede terminarlo siendo. Eh, en esta última controversia que hubo entre la fiscal general Consuelo Porras y el presidente electo, bueno, y ahora en funciones, Bernardo Arévalo, ¿no? Que él primero le invita a ella a una reunión y ella le dice que no, que porque el Ministerio Público no se subordina a ningún poder del Estado. Y luego le invita a reunión de gabinete, ella llega y dice, pues esto es ilegal, entonces me voy. Y luego a ella le dice, mire, usted venga a reunirse para coordinar institucionalmente. Y todas son cuestiones de que usaron las palabras correctas o incorrectas y en eso se justifican para todo. Y pues viene un ciudadano o viene alguien y le pide al Estado información sobre las veces que Consuelo Porras y Yamatei se reunieron durante su gobierno. Y la unidad de acceso a la información pública respondió. Y si ustedes ven la tablita, dice que el nombre del funcionario que se reunió, a qué hora entró a la casa presidencial, a qué hora salió, qué día fue. O sea, uno creería que reuniones de esta naturaleza son mucho más secretas y como que nadie quiere que se enteren. Probablemente hay un montón de ese tipo de reuniones, pero ustedes tienen ese poder para pedirle al Estado, miren con quién se ha juntado el alcalde o cuántas veces se ha juntado el alcalde en consejos municipales y cuánto han cobrado por sesión. Es algo perfectamente eh, disponible. Y en esta guía también les explican cómo preguntar, a dónde ir, ese tipo de cosas. O pueden hacer lo que yo y meterse a Ojo con mi Pisto, ¿no? Ojo con mi Pisto tiene muy buen periodismo de investigación y a través de ellos uno puede fiscalizar muy bien a los alcaldes y en general a los consejos municipales. Eh, ¿Cómo? Pues digamos que ustedes ven cosas en su municipalidad que no, o sea, ustedes ven faltas, ustedes ven ilegalidades o ven abusos, pues si se meten a Ojo con mi Pisto, hay una banderita roja del lado derecho que dice denuncia aquí, ¿no? Entonces uno ingresa sus datos y uno pone ahí la irregularidad y Ojo con mi Pisto va y lo investiga, ¿no? No publica nada hasta que no se verifique, digamos, los hechos, porque son ultra profesionales, ¿no? Pero eh, esa es una forma también de fiscalizar la acción estatal. Eh, si ustedes no se sienten incómodos para usar la ley de acceso a la información pública o para meterse a ver Guatecompras, por ejemplo, ustedes pueden denunciar, pueden preguntar, pueden hacer cosas con organizaciones que sí tienen el expertise gigantesco en hacerlo. Ojo que me he visto, por ejemplo, tiene esta guía fabulosa de uso de Guatecompras, ¿no? Entonces, ustedes se meten aquí, una hora dura la sesión, brillante, les explican cómo se ve Guatecompras, qué tipo de cosas pueden encontrar en Guatecompras, cómo se buscan los contratos, las juntas, eh, ¿cómo se llaman? Las juntas de licitación que estuvieron a cargo, la profesión de las juntas de licitación. O sea, si ustedes quieren averiguar algo del Estado, va a estar en Guatecompras, de cómo se usa el dinero. Y también el de las municipalidades. Y esto no o sea, es difícil de usar, pero no es tan difícil una vez de digamos, la guía. Ahora, mi gran problema cuando yo era estudiante era que yo cuando pedía información pública, eh, siempre me respondían como diciendo,
mire, esto no está muy claro, vuelva a pedir la información, o simplemente me mandaban algo que pues ellos habían interpretado que, que yo estaba pidiendo cuando yo en realidad no estaba pidiendo. Entonces hay que saber pedir muy bien el tipo de información que uno quiere. Y yo les diría, pues aprovechen la tecnología, aprovechen la inteligencia artificial. Yo hice un poquito el ejercicio, me metí a ChatGPT y le dije, así como muy rápidamente, mal escrito, le dije, mira, quiero hacer una petición que siga los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública. Quiero saber los gastos mensuales de la Municipalidad de Guatemala. Y entonces me pone un machote del tipo de mensaje que uno puede poner, que puede ser bastante, digamos, orientador en el tipo de cosas que yo puedo pedirle a la MUNI que me reporte, ¿no? Entonces, claro, ustedes tal vez están pensando, bueno, yo quiero saber los gastos de la MUNI, pero si uno solo se mete y pone, mire, deme todos los gastos de la MUNI, le van a responder, le respondemos en 6 meses que juntemos todo eso porque es muy difícil de juntar. Y esto no va a ser culpa necesariamente del oficial. No es que quieran ocultar información, sino que por, a veces cierto tipo de información, por su naturaleza, es bien difícil de recolectar y tarda tiempo. Y bueno, a mí me parece muy razonable eso. O uno puede saber exactamente qué pedir, ¿no? Entonces, desglóseme los gastos operativos mensuales. Deme el de servicios públicos, de mantenimiento y de salarios. Eh, deme el detalle de proyectos de inversión. Deme este tipo de cosas en este periodo de tiempo. Y mire, aquí me avalo de esta ley. O sea, a ver, esto, los que saben más de inteligencia artificial eh, estarán un poquito enojados conmigo por el prompt que puse, ¿no? Yo puse 3 líneas de prompt, pero aquellos mejores versados en la tecnología moderna sabrán que uno puede diseñar prompts súper sofisticados para sacarle más el jugo a, a la inteligencia artificial, ¿no? Este es un ejemplo de uno mal hecho. Si ustedes son más creativos que yo, que probablemente lo son, seguramente que pueden conseguir exprimirle mucho más el jugo a ChatGPT. Em, y por favor, cuando puedan, pidan los datos en Excel, ¿no? Esa es una gran debilidad que tiene, digamos, la tradición de gobierno abierto del país. No suele dar cosas en Excel, suele dar como PDFs escaneados, pero bueno, ese tipo de cosas em, se pueden pedir, es el punto. Eh, también, y con esto quiero cerrar, en esta, en esta herramienta, en la guía de implementación de ley del acceso a la información pública, em, hay un montón de provisiones de tipo de cosas que no les pueden responder. Por ejemplo, si yo vengo y pido salarios, no me pueden decir, mire, no se puede. No le podemos dar esto porque es información sensible. Entonces, ¿cómo así que es información sensible? ¿Qué es la información sensible? ¿De verdad esto es información sensible? Y en esta guía les van a decir así como, mire, eh, para este tipo de cosas, si usted las pide, se las tienen que dar. Y si lo hacen llegar a dejar un disco con la información, pues ustedes pueden decirles, mire, esta no es la forma. La ley no me obliga a hacerlo de esta forma. ¿Ya? Entonces, yo lo mejor que les puedo dar, porque no soy particularmente experto en acceso a la información pública, soy más, digamos, sé más de cosas institucionales generales. Esta guía es fabulosa. No se la tienen que leer toda, aprovechen, digamos, los herramientas que tienen ahí. Y ojo como he visto, ¿no? Eh, y pues nada, eso es todo lo que yo tengo que hablar con ustedes hoy. Tengo entendido que ahora hay un espacio de preguntas. Y yo más que feliz de responder Sí, lo que se muchísimas pueda. gracias, Edgar. Ahorita vamos a leer estas preguntas que ustedes nos pusieron. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿qué tan fuerte es el poder de los concejales de Semilla frente a los demás? ¿Tienen el poder de bloquear decisiones importantes? Creo que estamos hablando del Consejo de la Capital. Eh, sí, o sea, a ver, como en cualquier espacio político democrático, pues van a necesitar números, ¿no? Y ahorita tengo entendido que metieron, tal vez, digamos, en la alianza Semilla-Huinaca habrán metido 2, 3 concejales, no sé exactamente cuántos son. Eh, Son dos. a ver, por números, son dos, que serán Nino y Oscar, ¿no? Y Edgar, ajá. Eh, pues entonces no pueden vetar, o sea, no tienen poder de veto porque no son suficientes, pero tienen voz y voto. Eh, entonces, esto es un poco como, en términos proporcionales,
y ojo con la comparación. En términos proporcionales, es más o menos la cantidad de poder que tiene Semilla ahorita en el Congreso. Entonces, por puros números así en papel, no tienen suficiente para pasar iniciativas por su cuenta, no tienen suficiente poder para vetar iniciativas por su cuenta, pero sí tienen argumentos fuertes para ser un centro de gravedad político, ¿no? Ser un centro de gravedad de poder. ¿Qué quiere decir eso? Que como hay un montón de alineación en, digamos, en la organización nacional del poder, porque tienen el Ejecutivo, porque tienen una alianza poderosa en el Congreso, ese tipo de cosas, digamos, enaltecen el poder de los concejales de Semilla y Huinac adentro de la municipalidad. Entonces, a ver, la respuesta en corto, no, con dos concejales no pueden no pueden gobernar adentro de la MUNI, pero con todo el arreglo institucional y con todo el arreglo político que tiene Semilla a su alrededor ahorita, tiene mucho más poder del que en papel parece, ¿no? Yo soy de la opinión de que este poder con el tiempo se va a ir diluyendo, porque naturalmente, digamos, los aliados que tienen ahorita no son aliados naturales, la gran mayoría de ellos. Entonces, por pura cuestión de afinidad, probablemente se diluya, pero por ejemplo, eh, pues lograron que se transmitan en vivo las sesiones del Consejo. Eso es gigantesco. Eso es algo que yo no me esperaría ver si solo en papel veo que hay dos concejales de 10, pero lo lograron. Entonces sí, digamos, si son buenos operadores políticos, si son buenos negociadores políticos, pueden tener tanto poder como ellos se lo puedan buscar. Gracias. Yo sé que hay algunas personas que están esperando a intervenir, pero la verdad es que primero tenemos varias preguntas escritas, entonces creo que por cuestión de tiempo no vamos a poder atenderlo esta vez, pero igual nos pueden escribir sus dudas por correo. Mientras tanto voy a seguir en el orden de las preguntas que ya teníamos. Luis pregunta, ¿cómo se determina el sueldo base del alcalde? ¿Es por el tamaño de la municipalidad? Yo tengo entendido que no es necesariamente por el tamaño de la MUNI, eh, es una cuestión relativa, ¿cómo ponerlo? Eh, a ver, depende de los recursos disponibles. Entonces, si la MUNI es pequeña, pues obviamente hay menos recursos disponibles para pagar el sueldo base. Eh, pero ellos pueden jugar con el sueldo base de forma más o menos arbitraria. Eh, el punto es que institucionalmente el tope, el techo total del resto de lo que compone el salario es súper libre. Entonces, el sueldo base, imagínense que el sueldo base está amarrado al- a digamos, al tamaño de la MUNI, el resto del salario es lo que más importa al final. Eh, entonces, incluso hoy el alcalde que está ganando un quetzal al mes, el que está ganando el salario mínimo, pueden compensar eso. O sea, no sé, como que aquí mi reflexión es más como eh, el sueldo base, piensen que tienen bastante libertad para ponerlo, probablemente sí tengan un techo más seguro, pero el resto de lo que compone el salario, que si recuerdan la tabla que puse, el sueldo base era como 20-30% de alguno de los salarios más grandes. Entonces, eh, p- concéntrense más en fiscalizar el salario total, ¿no? Gracias. Eso creo que responde a la siguiente pregunta, que era sobre la arbitrariedad. La que sigue es, ¿por qué los consejos municipales dejan de ser eficientes en sus funciones? ¿Qué factores inciden? Porque dejan de ser eficientes. Em, oh, wow, o sea, esta es una pregunta como en general de gobernanza. ¿Por qué hay mala gobernanza? En general en los consejos, en general en cualquier lugar del mundo. Hay poca rendición de cuentas, digamos, hay poca fiscalización eh, externa, ¿no? Entonces, no en todas las municipalidades los ciudadanos son lo suficientemente activos como para pedirle cuentas a sus alcaldes. Ahora, donde sí, los alcaldes tienen suficiente poder, los alcaldes y los consejos municipales tienen suficiente poder como para ignorar y no responder ante esto. Y las entidades del Estado que tienen estas funciones de rendición de cuentas, la Contraloría, el Ministerio de Finanzas, etcétera, les cuesta mucho llegar
a, a fiscalizar acciones locales. Pero esto es un problema como de consolidación del poder estatal de toda la vida de Guatemala, ¿no? Eh, ahora, esta es como la respuesta oficial. La respuesta de mi intuición es porque creo que no están separadas las carreras burocráticas de las políticas. ¿A qué me refiero con esto? Que los políticos, que en este caso son los miembros del Consejo y el alcalde, tienen mucha discrecionalidad sobre las acciones de contratación y de ascenso de la burocracia que le pertenece a la alcaldía. Normalmente en cualquier sistema político uno quiere que los burócratas controlen a los políticos y los políticos controlen a los burócratas. En las alcaldías y en general en todo el estado de Guatemala esto no sucede, porque los políticos pueden nombrar a dedo a miembros de la burocracia, ¿no? Eh, ¿Cuántas veces no nos hemos quejado de que alcaldes tienen a familiares metidos eh, digamos, en la MUNI? Pueden tenerlo con los concejales, porque pueden como entrar en la lista, digamos, juntos. Yo no veo tanto problema ahí. Eh, si es que la burocracia es independiente y fuerte como para contrarrestar el poder del, del alcalde y del consejo. Pero en Guatemala eh, no hay esto, y esto es súper problemático. Esa sería como mi respuesta genuina. Gracias. La siguiente creo que va más respecto a cómo se constituyen los municipios. Habla sobre las municipalidades más pequeñas. ¿No valdría más la pena condensarlas con las mayores, con las que están cerca y son más grandes? Entonces dice esta persona: He conocido algunas municipalidades en Suchitepeques y Ritaluleu que perfectamente podrían ser parte de otras más grandes por su tamaño absurdamente pequeño". Em, claro, aquí, esto me recuerda, un compañero mío del doctorado español leyó un artículo sobre Guatemala no hace mucho, porque estaban haciendo como un estudio justo como de gobiernos locales, y vino conmigo y me dijo, oye, ¿no crees que hay como muy poquitas municipalidades en tu país? Y yo así como, ¿cómo así? Es que hay solo como 300. Y yo, pero sí, pero son muchísimas. O sea, hay un montón que son súper, súper chiquititas. Me dijo, sí, pero es que en España hay miles. O sea, son como 4.000 o 3.000 o las que sean. Obviamente hay una cuestión de proporcionalidad ahí, pero la cantidad de municipalidades en España supera por muchísimo, incluso tomando en cuenta diferencias poblacionales. Entonces, mi respuesta más bien sería, eh, no hay razón natural como para creer que una muni pequeña es mejor que una muni grande. Eh, entonces, así como podríamos aglutinar las chiquitas en munis más grandes, podríamos también fragmentar las munis más grandes eh, para que el gobierno sea como mucho más cercano a su población. Eh, la pregunta solo tiene sentido si uno toma en cuenta el resto de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas. Y el asunto es que en Guatemala hay tanta desconexión entre el ciudadano y el gobernante, entre el político y el votante, digamos, que no importa el tamaño del sistema político, vas a estar a años luz del alcalde o vas a estar a años luz de la sensación de representatividad y legitimidad. Entonces, uno puede estar en un municipio de 1.000 personas y sentir que el alcalde no te escucha porque debe favores, porque el sistema de partidos está súper corrompido, ¿no? Entonces, cuando llegan a la alcaldía, pues no le deben al ciudadano, le deben al financista, y el financista normalmente tiene intereses como muy retorcidos, y entonces, nos podemos, digamos, desviar en este asunto como hacia el origen de la mala gobernanza en el país. Eh, pero yo diría, así como intuitivamente, yo no tengo preferencia natural por cierto tamaño de municipalidad. Eh, si las cosas están bien, si hay buena rendición de cuentas, si hay separación de las carreras políticas y burocráticas, yo incluso diría, prefiero las munis pequeñas, o prefiero las unidades administrativas pequeñas, porque se presta a que haya más cercanía entre el político y el votante. Eh, sí, eso. Gracias. Ahora nos preguntan por qué las municipalidades abusan de la autonomía y se incrementan sueldos y gastos de representación cuando quieren. ¿No sería importante normar y regularlos? Eh, total, sí. A ver, si cuando ustedes vean una mala práctica política,
aumentarse el sueldo de forma arbitraria, asignar contratos a los amigos, etcétera. Ese tipo de cosas pasan por una de dos razones, y normalmente pasan las dos juntas. Uno, no hay fiscalización, o sea, no hay monitoreo de las acciones de la persona que está haciendo las cosas. Eh, y dos, lo hacen porque creen que todos los demás lo hacen, entonces también lo tienen que hacer para sobrevivir. El primero digamos, es un problema de monitoreo, el segundo es un problema de acción colectiva. Eh, Voy a ponerles un ejemplo. Es una reflexión un poquito más, no sé si es innecesaria, pero si ustedes hoy están en medio de un sitio desolado en Guatemala y tienen un pedazo de basura, hay gente alrededor, pero ustedes saben que el Estado no está presente, ¿no? La probabilidad de que ustedes tiren ese pedazo de basura en la calle con impunidad y sin que tus pares te vean mal es altísima. Entonces, ¿por qué no lo harías, no? Si nadie te va a castigar por hacerlo y si tus pares lo hacen también, ¿no? Ahora mueven a esta misma persona a Noruega, ¿no? Igual, en un lugar remoto, lejos de todos, pero hay gente alrededor y uno sabe que el Estado está más o menos presente, ese mismo pedazo de basura se lo guardan en el bolsillo, ¿no? Esto es porque hay monitoreo, ¿no? El Estado está ahí viéndote, tiene la capacidad de verte para empezar, pero está ahí viéndote. Y además, si no estuviera el Estado, la gente te acusaría, eh, o sea, te vería mal, te marginaría, te diría algo, llegaría contigo y te diría, mira qué te pasa, recoge eso, ¿no? Esta misma lógica, creo yo, aplica a cualquier tipo de sistema político, y sistema social en realidad. Em, entonces, ¿por qué los alcaldes se suben el sueldo de forma arbitraria? Porque todos los demás lo hacen y porque cuando lo hacen nadie los monitorea o, digamos, nadie los castiga. Eh, entonces la pregunta es, ¿cómo entonces favorecemos un ambiente donde eh, se castigue más la mala práctica política, el subirse los salarios, el dar contratos a los amigos? ¿Y cómo hacemos que todos crean que es la excepción y no la regla? ¿Sí? Eh, es muy difícil, ¿no? Ese tipo de cosas que toma 50, 60 años de hacer eh, en cualquier tipo de sistema político, pero esa es como la dirección de la discusión, definitivamente. Eh, no, no se quita con normas y con reglamentos y con leyes. Yo soy de la creencia de que si uno pone una norma que dice el alcalde no se puede subir el sueldo base, pues entonces se van a subir los otros salarios. Eh, y si no, pues entonces o sea, si el sueldo fijo del alcalde va a ser el salario mínimo, pues entonces van a encontrar formas de enriquecerse alternativas si es que estos dos problemas no se resuelven. No hay ley en el mundo que pueda parar incentivos desalineados y problemas de acción colectiva. Gracias. Yo sé que hay muchísimas preguntas, pero por cuestión de tiempo, porque ya vamos un poco tarde, la verdad. Voy a Perdón. leer una más y de todos modos bueno, las que no hayamos podido responder, pues nos las pueden mandar después por correo y vamos a tratar de respondérselas. Igual podemos contactar a Edgar después, espero, Por para supuesto, sí. respondérselas. Justo con lo que hablaba sobre las municipalidades grandes y pequeñas, una persona pregunta si sería posible que en Guatemala se hiciera lo mismo que sucedió en El Salvador, digamos, la redistribución que hizo Bukele con las municipalidades, si sería posible en Guatemala. Sí, es posible, pero perdón, dejé dos links ahí, uno de Segeplan y uno de la Munidad San Lucas. Ahí es donde encontré la guía del presupuesto y la guía de acceso a la información pública. Entonces ahí está, son documentos relativamente cortos, digamos, para la complejidad que abordan, y además están bien dibujados y bueno, está súper cool. ¿Qué hizo Bukele? Él redistribuyó municipalidades de manera que las agrupaciones nuevas de municipalidades tuvieran mayoría de su partido, de nuevas ideas. Entonces, a esto se le conoce en ciencia política como gerrymandering, ¿no? Esto es, yo tengo un sistema político, ¿no? Y tengo gente distribuida de forma azarosa. Esta gente tiene preferencias políticas, ¿no? Unos son de izquierda, otros son de derecha. Si yo soy un candidato de derecha y yo tengo control sobre cómo se dibuja el distrito electoral, entonces voy a agrupar, así como bien amorfamente,
distritos que al final en total tengan mayoría de la gente que vota por mí. Y entonces lo que hizo Bukele en El Salvador fue reagrupar municipalidades bajo la excusa de que así se administran mejor, pero el propósito central era el meter un montón de sus alcaldes en todo el país. Eh, Esto es posible. O sea, imagínense, o sea, solo como para darles el ejemplo. Supongamos que vamos a hacer una municipalidad de la Ciudad de Guatemala, Villanueva, Misco y Santa Catarina Pinole, ¿no? Estas cuatro municipalidades ahora van a ser una. Eh, entonces, ¿qué diría el unionismo? Diría, yo en Ciudad de Guatemala tengo mayoría, pero en las otras tres no tengo mayoría. Y si las juntamos, entonces yo, solo por la redistribución de la gente que ahora es mi electorado, yo perdería. Entonces, ¿cuándo lo va a hacer esto, Ricardo Quiñones, no? Si él es el que tuviera el poder y la potestad de unir estas municipalidades, no lo va a hacer nunca. Ahora imagínense el caso contrario. Imagínense que lo que necesito para lograr mayoría es anexar esta municipalidad que yo sé que tiene mi gente ahí, solo que por pura división administrativa no la tengo ahorita en mi municipio. Y yo los anexo y ellos justo hacen que yo tenga mayoría. Eh, ese es como el punto de, digamos, a eso es a lo que se le conoce como gerrymandering en la ciencia política. Reagrupar gente de manera que yo forme mayorías artificiales. Eso se puede hacer en Guatemala con las MUNIs más o menos, porque el proceso como de anexión y de secesión de las MUNIs es un poquito complicado. En distritos electorales grandes no se puede hacer porque están fijos en la Constitución. Eh, y yo creo que en cualquier caso es una avenida súper peligrosa porque es bien propensa a que ocurra esto. En general, todos los politólogos del mundo, a cualquiera le preguntan, mira, vamos a redistritalizar, todos te van a decir así como tiempo. Hay que dar 1000 vueltas a esto antes de que lo hagamos porque podemos ser propensos a generar, digamos, dinámicas políticas que no están ahí.